Ha transformado y consolidado negocios en la telefonía como jefe de negociaciones internacionales en América Móvil y ahora incursiona en el mundo de la tecnología como Senior Cloud Project Manager para Latinoamérica en Ingram Micro México. Entonces, creo que nos podrá dar una visión muy global sobre lo que son los negocios hoy en día. Por favor, maestro, te Hola, ¿qué escuchamos. tal? Muchas gracias primero que nada, muchas gracias a ustedes por la invitación, el espacio. Espero que sea de interés la charla del día de hoy. Primero que nada, entender, quizá me pueden confirmar si ven mi pantalla, por favor. Ya se ve. Perfecto. Voy a cerrar un poquito la cámara para que se aprecie mejor esto. Listo. Perfecto. Bueno, vamos a dar inicio con la sesión del día de hoy. Primero, entender en la parte de los negocios que esto obviamente es un arte y también es una guerra, ¿no? La presentación de hoy está basada precisamente en este libro, que es el arte de la guerra, pero enfocado a la parte de los negocios. Hay que entender primero que para establecer una relación completa en negocios es importante tener estos 4 pilares que resalta este libro, lo que es la planificación, la proyección, la información y la estrategia. Sin estos grandes pilares que se aplican inicialmente en el tema de la guerra, obviamente el negocio no puede llevarse a cabo, ¿no? Y lo vamos a ir explicando poco a poco. Para ello, voy a presentar un video con ustedes que es de un personaje que seguramente conocen, es de Denzel Washington, y que tiene unas palabras muy importantes para establecer en primera instancia lo que es el negocio, pero vamos a empezar con las bases. Primero, perdón, voy a interrumpir un poquito esto. Quiero confirmar si escuchan. Creo que no, ¿verdad? No se escucha el audio. Déjame modificarlo. Perfecto. Una disculpa de antemano. I was flunking out of college. I had a 1.7 grade point average. I hope none of you can relate. I had a 1.7 grade point average. I was sitting in my mother's beauty shop. They still call it beauty shop now? What they call it now? Yeah, I was sitting in the beauty parlor. I was sitting in my mother's beauty parlor, and I'm looking in the mirror, and I see behind me this woman under the dryer. And every time she looked up, every time I looked up, she was looking at me. She's looking me in the eye. And I didn't know who she was, and I said, she said, somebody give me a pen, give me a pencil. I have a prophecy. March 27, 1975. She said, boy, you are gonna travel the world and speak to millions of people. Now, mind you, I was flunked out of college. I'm thinking about joining the Army. I didn't know what I was gonna do, and she's telling me I'm gonna travel the world and speak to millions of people. Well, I have traveled the world, and I have spoke to millions of people. But that's not the most important thing, the success that I had. The most important thing is that what she taught me and what she told me that day has stayed with me since. I've been protected, I've been directed, I've been corrected. Fail big. That's right. Fail big. You only live once, so do what you feel passionate about. Take chances professionally. Don't be afraid to fail. There's an old IQ test, was 9 dots, and you had to draw 5 lines with a pencil within these 9 dots without lifting the pencil. The only way to do it was to go outside the box. So don't be afraid to go outside the box. Don't be afraid to think outside the box. Don't be afraid to fail big, to dream big. But remember, dreams without goals are just dreams, and they ultimately fuel disappointment. So have dreams, but have goals. Life goals, yearly goals, monthly goals, daily goals. I try to give myself a goal every day.
And understand that to achieve these goals, you must apply discipline and consistency. You have to work at it every day. You have to plan every day. You've heard the saying, we don't plan to fail, we fail to plan. Hard work works. Working really hard is what successful people do. And in this text, tweet, twerk world that you've grown up in, remember, just because you're doing a lot more doesn't mean you're getting a lot more done. Remember that. Just because you're doing a lot more doesn't mean you're getting a lot more done. Don't confuse movement with progress. My mother told me, she said, yeah, because you can run in place all the time and never get anywhere. So continue to strive, continue to have goals, continue to progress. And anything you want good, you can have. So claim it. Work hard to get it. When you get it, reach back. Pull someone else up. Each one, teach one. Don't just aspire to make a living. Aspire to make a difference. Me encanta esa última frase que dice, inspira para hacer la diferencia. Y ustedes como futuros egresados de la parte de negocios tienen que aspirar a eso, a hacer la diferencia. Primero les hago una pregunta a ustedes. ¿Cómo se quieren ver? Y les muestro unas imágenes. Tal vez en una oficina, algo desarreglada, tal vez con un montón de papeles regados por todos lados, una computadora por ahí, o a lo mejor en una vida tradicional de oficinista que comúnmente se les dice godín, pero también aporta, ¿cierto? O a lo mejor como un desarrollador, un emprendedor, alguien independiente que se encarga de estar llevando su negocio. O quizás en una empresa tradicional donde celebramos cumpleaños, donde tenemos interacción con compañeros, donde cada uno de nosotros está esforzándose por conseguir algo y todavía siguiendo principios en negociaciones. ¿Cómo les gustaría verse? A mí me encantaría verme como estas 4 imágenes, porque estas 4 imágenes revelan algo importante. Amazon. Hoy Amazon es la empresa más poderosa de todo el mundo. La imagen que vemos abajo, a lo mejor se convierte esa oficina Godín en un Apple Park. Quizá la parte superior derecha se transforma en lo que es hoy Google. ¿O por qué no pensar que incluso rebasando nuestras fronteras con negociaciones, podemos algún día alcanzar el espacio? Claro que se puede. Ustedes serán futuros líderes de negocios, futuros líderes de empresas. Y la negociación la tienen que manejar de una forma muy diestra. Vamos a avanzar en ello. Finalmente, al final del día también no todo lo que brilla es oro, ¿no? Tenemos ejemplos muy claros como Kodak. Kodak tuvo la oportunidad incluso de establecer el tema de fotografía en la parte digital, pero alguien dijo dentro de Kodak, ¿para qué tener algo digital y no lo puedes tener en tus manos? Eso fue lo que hizo a Kodak tronar. Vean, Kodak ahí en una oficina en México, ya tiene varios años esa imagen, pero al final del día eso es lo que era Kodak en su momento, y hoy final del día Kodak pues ya en su momento se declaró en bancarrota en el año 2012. ¿Cómo olvidar Blockbuster? A lo mejor ustedes quizás no lo recuerdan, pero Blockbuster era una tienda donde tú podías ir a alquilar películas, videojuegos, podías incluso venderlos, en fin, hacer varias transacciones en este contenido multimedia. Y de hecho, Blockbuster fue tan grande que tuvo más de 60,000 empleados alrededor de todo el mundo. Fue algo increíble. Sin embargo, el hecho de las nuevas formas de hacer negociaciones, como el contenido digital, obviamente llevó eso a la bancarrota de Blockbuster. ¿Cómo olvidar otros ejemplos de que no todo lo que brilla es oro? JCPenney, estas tiendas de almacenes también que se declararon en bancarrota. BlackBerry, que no pudo soportar
los embates de lo que es hoy Apple en su momento. Y, por ejemplo, ahí hay una red social, ¿no? MySpace. ¿Quién no recuerda en su momento MySpace, que fue un boom en el tema de redes sociales y que, bueno, hoy en día Facebook se lo ha llevado todo, prácticamente todo en tema de redes sociales, ¿no? Una frase que me encanta y se las comparto es: la vejez no es sinónimo de experiencia y ni la juventud es garantía de innovación. Entonces, con esto estoy mencionando en primera forma las bases del negocio, que es la adaptabilidad en él, ¿no? Responder a los cambios, entender cuáles son las estrategias de las demás compañías, innovar, por supuesto, y rodearte de las personas más competentes, ¿no? A veces juzgamos sin querer a las personas que ya tienen mayor experiencia en cuestión de cómo nos dictan cómo deben de ser los negocios o la forma de hacer negociaciones, pero al final del día eso no significa que sean las mejores prácticas, ¿no? Y obviamente nosotros, como a lo mejor como personas jóvenes, queremos dar a conocer nuevas ideas, pero eso no necesariamente requiere ser innovación, ¿no? Vean estos personajes, seguramente ustedes los conocen. Jeff Bezos es el dueño de Amazon. Amazon está valuada a más de 160 mil millones de euros. Es lo que esta persona hoy en día tiene en su cartera. Tim Cook, ahorita el CEO de Apple, tiene más de 1.000 millones de dólares. Sundar Pichai, quien no lo conozca, es el CEO de Google, y Google tiene aproximadamente anual más de 90.200 millones de dólares en ingresos. Elon Musk, presidente de Tesla Corporation y de SpaceX, más de 128 mil millones de dólares se calcula su fortuna al día de hoy. Mark Zuckerberg, ¿no? El creador de Facebook, o bueno, ya todos a lo mejor quizás sabemos cómo es el tema de Facebook, pero bueno, al final del día él está reconocido como el dueño de Facebook y su fortuna se estima en más de 84.800 millones de dólares. Alice Walton, para quien no la conozca, ella es la dueña de Walmart. Entonces, su fortuna asciende a más de 56.700 millones de dólares. Y por ahí, François Bettencourt, seguramente no sé si la conozcan, pero ella es la dueña de L'Oréal, tiene más de 43.000 millones de euros en su fortuna. ¿Por qué no pensar que nosotros podemos estar ahí? ¿No? ¿Por qué no pensar que alguno de ustedes tendrá la capacidad de hacer una negociación tan increíble para ocupar una posición como la que vemos hoy en día? Por supuesto, las grandes corporaciones nos permiten establecer vínculos, pero yo los invito a que ustedes no vivan el sueño de alguien más, sino que ustedes persigan su propio sueño. Ese es el mensaje al ver a estas personas tan influyentes en la parte del negocio. Pero hay que entender primero, antes de entrar al negocio, hay que saber qué es mejor, ser líder o tener liderazgo. Un líder es una persona que influye en un grupo para lograr un propósito con un bien común. Es decir, todo lo que las personas están siguiendo y que tú como líder puedes influir en ese grupo para lograrlo, eso realmente es lo que te hace un líder. Un líder básicamente consta de una visión estratégica, que lo vamos a hablar un poquito más adelante. Algo muy importante es la visión a largo plazo. Foco en el qué y el por qué. Siempre pregúntense eso. Cada vez que vayan a establecer un negocio, siempre pregúntense el qué y el por qué. Más adelante, seguramente esas preguntas se van a transformar en el cómo. ¿De acuerdo? Ahora, siempre inspirar a la innovación, es decir, estar conscientes de lo que es el desarrollo y el futuro. Finalmente, un líder tiene características importantes como es la inteligencia. En todo el tiempo motiva, ¿no? Obviamente eso habla de una integridad personal muy importante. La comunicación debe ser fluida, debe ser completamente transparente, y lo vamos a ver en la parte de los negocios, que es algo fundamental. Las relaciones, eso sin duda alguna, las empresas que acabamos de ver, pues no fueron creadas simplemente por sí mismas, ¿no? Seguramente entre su historia hay alianzas, hay sinergias con otras corporaciones y obviamente con más personas. Entonces, eso es importantísimo, el tema de relaciones. La toma de decisiones es muy clara. Una vez le preguntaron a Bill Gates que cómo le había hecho para tener tanto éxito, y su respuesta fue tomando buenas decisiones. Entonces la reportera le preguntaba, ¿y cómo pueden tomar buenas decisiones? La respuesta es tomando malas decisiones. Entonces, lo vimos en el video de Denzel Washington: atrévanse a equivocar y tal vez a fallar en grande cuando estén emprendiendo algo. Cuando vayan a hacer un negocio, evidentemente la práctica no es atrévanse a fallar, no, ni mucho menos, pero sí es importante establecer tomas de decisiones fuertes
que eso obviamente nos defina y sean firmes esas decisiones en sus negocios, no solamente para defender a su propia empresa o defender a la empresa para la que trabajan, sino para también establecer un punto en cómo lograr esa sinergia con las personas que se están negociando. ¿De acuerdo? Al final del día, recuerden que cada vez que ustedes establecen una conversación con alguien, implícitamente le están enseñando cómo tratarlos. Pasa exactamente lo mismo en los negocios. Otro punto importante es el carisma. No es necesariamente caerle bien a todos, sino es dominar realmente el tema del que ustedes están hablando. Saber el cómo explicar su tema y evidentemente darle esa pequeña sonrisa, y lo vamos a ver también más adelante, darle esa sonrisa a las personas con las que estamos interactuando en el tema de negocios. Y finalmente, y algo muy importante, la psicología de las masas. Cómo influimos en las personas, cómo establecemos ese mecanismo en su cerebro para que puedan darnos a nosotros una respuesta favorable. Y bueno, qué mejores ejemplos de los que estamos viendo en esta imagen. A lo mejor en opiniones pueden ser muy diversas. Algunos pueden catalogar que son buenos líderes, otros que son líderes negativos, pero no cabe duda que estas personas son líderes y obviamente tienen influencia en muchísimo, tuvieron influencia en muchas personas y obviamente tienen todas las características de un verdadero líder. Pero ahora definamos qué es el liderazgo. El liderazgo no es otra cosa más que la respuesta que dan esos líderes hacia los retos del mundo, creando valores compartidos que unifican vínculos. ¿Qué es esto? Básicamente es que estos grandes líderes que tienen el liderazgo, evidentemente se enfrentan a los retos, crean una visión compartida y eso ayuda a que más personas se sumen a esa causa y ejerzan algo. Entonces, esa fuerza es capaz de crear a estas personas que estén dispuestas a dar lo mejor de sí mismas, como resultado de la conjunción de voluntades con acción de valor. Básicamente son inspiracionales, ¿de acuerdo? Y un claro ejemplo es lo que vemos hoy en día con las redes sociales. Por ejemplo, Cristiano Ronaldo es el influencer más grande en Instagram con 243 millones de suscriptores. Ariana Grande tiene 207 millones. Entonces, podríamos pensar, ¿son líderes o tienen liderazgo? Son líderes en lo que hacen, pero tienen liderazgo, porque también, pues, quien seguramente no ha copiado a lo mejor el estilo de Cristiano Ronaldo, ¿no? Su forma quizá de vestir, o de Ariana Grande, en la forma de cómo se expresa. O sea, al final del día son líderes que están influyendo. A lo mejor no tienen quizá un impacto social enorme, pero de que tienen liderazgo lo tienen. Y por ahí unos youtubers también, ¿no? Que la verdad a mí me sorprende mucho la cantidad de personas a las que pueden llegar cada vez, ¿no? Con 107 millones y 40 millones de suscriptores. O sea, estamos hablando de aquí de más de casi 600 millones de personas a las que solamente 4 personas pueden influenciar. Imagínense lo que es capaz de transformar el liderazgo. Empecemos a entender cuál es el arte realmente del negocio. Hay una frase dentro del libro de El arte de la guerra y me encanta, porque dice, si conoces al enemigo y te conoces a ti mismo, nunca temerás del resultado de 100 batallas. Si te conoces a ti mismo, pero no conoces al enemigo, por cada batalla ganada, perderás otra. Si no conoces al enemigo ni a ti mismo, perderás todas tus batallas. Esto no es otra cosa más que la planeación estratégica centrada en el resultado. Ustedes cuando vayan a hacer la parte de negociaciones, siempre lleven una estrategia. Pero la estrategia se gana con este cuadrito seguramente que ustedes conocen, el FODA, y que seguramente a algunos profesores les encanta estar usando el FODA y estar para todos los resultados, por favor dime el FODA. Pero realmente el famoso FODA se basa en dos principios muy importantes, lo que es el análisis interno y el análisis externo. En el interno es con qué fortalezas cuento yo tal vez como negociante o mi empresa también como parte de las negociaciones y cuáles son mis debilidades. Eso es conocerte a ti mismo, ¿de acuerdo? 100%. Y finalmente el análisis externo, en donde se centran las oportunidades y las amenazas, es decir, todo lo que puede poner en riesgo a nuestra estrategia, a nuestra empresa y al final del día eso es conocer a tu enemigo, ¿de acuerdo? Entonces, cuando tú juntas estas 4 competencias
y las vuelves parte de tu estrategia, el resultado siempre te va a llevar a ganar, siempre. De las frases que se desarrollan en este libro, a mí me encanta todo el tema del arte en el negocio, es: un ejército victorioso gana primero y entabla la batalla después. Un ejército derrotado lucha primero e intenta obtener la victoria después. ¿A qué le suena esto? Algo que influye mucho en los negocios es el trabajo en equipo. Si ustedes no saben trabajar en equipo, no escuchan otras ideas, otras propuestas o quizá otra forma de atacar el mismo problema, seguramente se van a topar con muchas derrotas. ¿Por qué? Porque al final del día en las negociaciones no solamente está influyendo el tipo comercial o a lo mejor el tipo de ventas, ¿no? A veces nos centramos que las negociaciones solamente las va a llevar el área comercial o el área de ventas, pero no, realmente una negociación la lleva prácticamente toda la maquinaria de una industria, ¿no? O una empresa. Obviamente el área técnica influye muchísimo, porque si tú puedes prometer algo a nivel comercial, pero el área técnica no puede desarrollarlo, pues obviamente no lo vas a cumplir. Y eso obviamente te va a restar muchos puntos y finalmente no vas a llegar a ningún resultado. Otro ejemplo, por ejemplo, el tema del área financiera. Importantísimo escuchar cuál es la rentabilidad que nos dicta el área de finanzas, por dónde tenemos que ir, cuál es el objetivo que queremos llegar, cuál es la WACC de nuestra empresa, cuál es la tasa de retorno que nos va a entregar un proyecto, cuál es el valor realmente que tiene el proyecto y cuál es ese porcentaje que nos están exigiendo o que nosotros podemos establecer para lograr una negociación efectiva. Entonces, al final del día, cuando el ejército victorioso gana, es porque todas las partes que lo conjuntan en una negociación van completamente al unísono para esa negociación. Si bien es cierto que a lo mejor el representante de las negociaciones quizá no es a lo mejor el ingeniero que está en la parte técnica, o a lo mejor no está el financiero, sino se recarga en el área comercial, al final del día viene sustentado por todas las demás áreas. Y te dejo algo muy importante, lo que va a hacer el arte en el negocio, el principio de Pareto. Nos indica que el 80% de los resultados de tu trabajo lo vas a obtener invirtiendo solamente un 20% de tu tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente, concéntrense en un objetivo. Si dentro de una negociación ustedes intentan establecer diferentes líneas de acciones, por ejemplo, cuando van a negociar a lo mejor un contrato que van a cerrar por, no sé, puede ser desde cientos de dólares hasta millones de dólares. Si ustedes empiezan y abarcan todo de momento en un proyecto, la verdad es que no se va a conseguir absolutamente nada, sino tienen que segmentarlo, tienen que ir por partes. La primera parte, ya lo vimos al inicio de la presentación, es la planeación. ¿Qué es lo que voy a atacar? Si tengo un proyecto, hay que dividirlo en sus fases que lo integran. ¿Cómo es la planeación? A lo mejor el tema de soporte, la capacitación, hacer un paralelo entre un sistema actual contra lo que ya tenemos hoy en día, cómo va a cambiar y sobre todo tratar de modificar el mindset de las personas. Ahí tenemos una gráfica que nos está comparando lo que es la rentabilidad con el número de productos y la complejidad y administración con el número de productos. Si ustedes, esto es un tema meramente económico, si ustedes en la medida que tengan más productos, pues obviamente, o más en la parte de negociaciones, que se pongan mucho más o que quieran abarcar mucho más, pues obviamente va a ser más compleja la administración de este proyecto, de esta negociación. Evidentemente, no necesariamente el hacer muchos proyectos, el hacer muchas negociaciones, te va a dar mucha rentabilidad. Ojo con eso. Entonces, es importante que se concentren en resolver lo que les compete como futuros líderes de negociaciones, ¿no? ¿A dónde voy a llegar? ¿Qué es lo que voy a estar ofreciendo a mi empresa? ¿A dónde quiero que mi empresa se mueva? Y obviamente con qué recursos cuento. Ya vimos anteriormente el tema del FODA, ahora es cómo lo transformo en tema de resultado. Algo muy importante es, si tú envías refuerzo a todas partes, en todas partes serás débil, ¿no? Esto nos habla de los equipos de trabajo cuando son autodisciplinados. Es decir, si tú todo el tiempo, como en la parte de negocios, finanzas, administración, estás revisando todo el tiempo todas las partes de tu equipo, todas las partes de la negociación del mismo proyecto, quiere decir que algo no está funcionando bien en esa parte de la negociación y del proyecto. Entonces, hay
seguramente eslabones débiles que te debes de dar cuenta como negociante en dónde están. Un claro ejemplo es el tema cuando a lo mejor una compañía quiere meter una cláusula en un contrato donde seguramente suena favorable para la otra compañía. A mí me ha tocado experimentar el tema de auditorías, ¿no? A veces una empresa nos exige como corporación el que esa empresa pueda hacernos auditoría, pero aquí es, ¿y para qué la otra empresa me pide a mí hacerme una auditoría yo? Y además yo le doy el privilegio a la otra empresa de que me haga auditoría. A lo mejor esa pequeña cláusula en ese contrato legal hace que la otra empresa tenga un control sobre mí, pero cuando yo establezco esa cláusula bidireccional, es decir, que a mí me dé control también sobre la empresa o que me permita hacer la auditoría para establecer algún esquema de pagos o, por ejemplo, si tenemos algún déficit en nuestras compensaciones de gastos, si yo hago esa cláusula bidireccional, obviamente el beneficio es mutuo, ¿no? Que desde luego en la práctica, la verdad es que casi no se utiliza eso, pero se llegan a dar casos. Entonces aquí es importantísimo revisar todas esas cláusulas, todos estos convenios para determinar qué es lo que mejor nos hace falta. Y algo muy importante, y viene en el libro. Cuando las órdenes son razonables, justas, sencillas, claras y consecuentes, existe una satisfacción recíproca entre el líder y el grupo. ¿Qué significa esto? Si tú eres capaz de transmitir todas las órdenes o las ideas o las propuestas de negociación cuando son razonables, es decir, si tú vas a defender una cláusula que no es competente para tu empresa, quizás debas dar una razón, pero yo te digo algo, ¿sabes? Cuando las cosas son verdad, no necesitan una explicación. Entonces, buscar siempre por qué la razón de defender en una negociación tu producto, tu empresa, por qué es importante. Establecer la justicia entre cada uno de ellos, es decir, dar a entender por qué necesitas a lo mejor una cláusula, por qué necesitas a lo mejor un precio específico, o tal vez escuchar a tu contraparte en por qué necesita ellos a lo mejor la firma de un contrato a 90 días, el pago, en fin. Eso es importante que se establezca, ¿no? La justicia entre las partes. Que sean sencillas, claras y consecuentes. Esto es fundamental en una negociación. ¿Por qué? Cuando tú estás estableciendo una negociación y si no eres suficientemente claro para establecer las pautas que van a integrar tu negocio, la verdad es que solamente vas a estar enredando al cliente o enredando a la empresa y no vas a llegar a absolutamente a ningún terreno. Entonces, siempre que vayas a establecer una negociación y te den las bases desde el contrato legal, económico, lo financiero, lo técnico, lo comercial, lo operativo, entiéndelo. Tú eres responsable de eso en establecer una negociación. Si bien es cierto que no tienes que saber al 100%, a lo mejor no vas a saber al 100% de la parte técnica, la parte de marketing, por ejemplo, sí es importante que aprendas eso. Entonces, esta es una invitación muy clara a ustedes como futuros negociantes que establezcan otro tipo de conocimiento, ¿vale? No se vayan nada más por la escuela de negocios, sino puedan integrar más a su currículum conceptos como el financiero, el de marketing a nivel técnico. Hoy en día que está muy en puerta lo que son las redes sociales, estas nuevas formas de negociar incluso a distancia, todo eso es importante que lo vayan documentando, ¿no? Ahora, el arte en un negocio propio. Ya vimos que podemos hacer negociaciones representando nosotros a una empresa, pero ¿qué pasa con nosotros? Aquí hay 5 puntos importantes que son los riesgos inminentes cuando alguien está emprendiendo un negocio, ¿no? El primero es esperar resultados rápidos. Si tú estás emprendiendo un negocio y quieres tus resultados rápidos, la verdad es que no se consigue de la noche a la mañana, ¿no? Por eso vimos a lo mejor las imágenes, ¿no? De un Amazon, cómo empezó prácticamente en una oficina y después ahora, bueno, ya sabemos lo que es un Amazon, pero realmente esto es con el tiempo, ¿vale? Las negociaciones se van ganando conforme pasa el tiempo y conforme vamos avanzando. Entonces, lo mismo pasa con el negocio. Si tú quieres resultados rápidos, la verdad es que normalmente no se obtienen ellos. Entonces, quítate de la mente que vas a tener resultados rápidos. Segundo, empezar el negocio con un préstamo. ¿Esto qué quiere decir? Esto es muy importante. Si tú vas a emprender un nuevo negocio propio, aquí es importante que consideres que si tienes 100 pesos en ahorro,
no inviertas el 100% en un negocio. Es decir, los grandes cánones nos indican que a lo mejor es un 60-40, 60 en préstamo, 40% con recurso propio. ¿Por qué? Porque si el negocio no funciona, no prospera o no es la línea que tú estabas esperando, y si tú inviertes todo tu capital, al final del día tú vas a tener una bronca de endeudamiento. Y obviamente si tú invertiste todo tu capital, no vas a tener la forma de pagar esa deuda. Entonces, si tú inviertes este esquema 40% propio, 60% de financiamiento o con un préstamo, esa es la mejor forma de hacerlo. ¿Por qué? Porque si en su momento el negocio no prospera, tú puedes todavía pagar con recurso propio a lo mejor tu deuda o reinvertirlo para generar algún otro recurso. ¿Vale? Otro punto importante es dar tu mercancía a crédito. ¿Qué significa esto? Si tú, normalmente en las grandes negociaciones que se realizan es cuánto crédito tenemos, ¿no? Es decir, cuánto tiempo tenemos para pagar. En la experiencia que yo he tenido, por ejemplo, en América Móvil en su momento, dábamos un crédito a 90 días. ¿Qué quiere decir? Que cada vez que nosotros emitíamos una factura, en este caso el proveedor, nosotros le pagamos hasta 90 días después, ¿no? A lo mejor no es una práctica muy buena por el tiempo, pero al final del día la aceptaban, ¿no? ¿Y quién no quiere hacer a lo mejor negocios con un monstruo como era América o como es América Móvil? Importante, si tú estás empezando un negocio, tratar de que esos créditos, si te los pide alguien, sean a lo mejor a 15 días o a 30 días, ¿no? Porque va a haber pequeñas empresas que te van a pedir ese apoyo, ¿no? Que tú das el servicio y tienes hasta 30 días para pagar. Esas condiciones son, créanme, hoy en día una práctica súper común, ¿vale? Entonces, también si tú vendes tus servicios y empiezas a dar créditos a todo mundo, la verdad es que no vas a tener flujo de efectivo en el mes y obviamente eso no es una buena negociación, por lo tanto, tu negocio seguramente no va a prosperar. Otro riesgo importante es escoger el negocio. Es decir, si tú tienes la idea de que tu negocio va a prosperar, imagínense, bueno, yo vi un episodio en Shark Tank de una persona que vendía spinners y de pronto a los spinners les puso una rueda y su idea era pues relativamente novedosa, ¿no? Donde transformabas el spinner tradicional y lo podías aventar en el piso y rodaba. A lo mejor de forma tal vez natural, pues llama la atención, ¿no? Combinar el spinner. Pero realmente fue útil eso, o sea, da innovación. La verdad es que no. Entonces, muy importante en dónde quieren escoger su propio negocio para comenzar. Yo les decía al inicio que hay que enfocarse en una sola actividad, ¿no? Por ejemplo, si tú vas a emprender un negocio que tiene que ver con una agencia de publicidad o de marketing, establece primero cuáles son tus fortalezas para iniciar tu negocio. Quizá me voy a dedicar al tema de redes sociales, el tema de diseño y tal vez voy a meter un poco de contenido multimedia, ¿vale? Cuando abres tú en tu negocio a la parte, por ejemplo, de multimedia, vas a traer seguramente diseño en 3D, flyers, invitaciones, eventos, etcétera. Entonces, obviamente, eso te va a traer mucho más tarea, muchos más riesgos, ¿vale? Entonces, es importante que cada vez que empieces un negocio establezcas, a lo mejor, esa es la recomendación que te doy, 2 o 3 líneas máximo para que tú puedas desarrollarte, ¿vale? Y lo otro, algo muy importante, que es el exceso de planeación. Traducido en otras palabras, no es otra cosa más que el parálisis por análisis, ¿vale? Si tú todo el tiempo estás planeando, estás esperando realmente cómo empezar tu negocio, la verdad es que nunca lo vas a hacer, ¿no? Si todo el tiempo te quedas estableciendo una estrategia o planeando tu negocio, simplemente no lo vas a hacer. Lo mismo pasa en las negociaciones, ¿no? Si tú dejas pasar la inercia con una empresa, finalmente te van a batear, ¿vale? Todos estos puntos se reducen en una frase que también viene en el libro, que es, haz que los adversarios vean lo extraordinario, vean como extraordinario, perdón, lo que es ordinario para ti, y haz que vean como ordinario lo que es extraordinario para ti. Es decir, si tú tienes la idea de establecer un negocio y te llevas estos 5 puntos dentro de tu mente para empezar a emprender, haz que tu competencia te vea a ti como algo extraordinario, ¿de acuerdo?
que te vean con las capacidades, que sepan que estás rodeado de gente que es hábil para realizar el trabajo que estás haciendo. Y cuando a lo mejor a esa competencia les sea fácil emular lo que tú estás haciendo, deja que ellos vean como extraordinario, o más bien como, perdón, como ordinario, lo que para ti puede ser extraordinario. Es decir, si tú vas a emprender un negocio y a lo mejor para tu competencia es algo muy sencillo lo que estás haciendo, transfórmale y dale un valor agregado a tu cliente. Hoy en día las grandes negociaciones y empresas no se están enfocando quizá en tener la mayor cantidad de recursos, de clientes. Créanme, ya no se están enfocando en eso, sino se están enfocando en darle un plus al cliente, un valor agregado, ¿no? Muestra de ello, por ejemplo, lo pueden ver en las compañías celulares. Hoy una compañía celular cuando te ofrecen un equipo, ya tal vez te puedan ofrecer todos el iPhone, el Samsung nuevo, etcétera, pero aquí lo que están agregándote es, te ofrezco ahora Netflix y ahora llévate Claro Video y ahora te vas a llevar Amazon Prime. Eso es realmente lo que está haciendo la diferencia, ¿vale? El que puedas darle un valor diferenciado a tu cliente. Como experiencia te comparto, siempre debes de tener en cuenta que al inicio de tu carrera vas a ser 100% operativo. Conforme vayas creciendo, vas a cambiar la operación por administración y finalmente te vas a convertir en una dirección. En mi experiencia en estas tres empresas que te muestro, yo empecé en Ericsson en la parte 100% operativa, como soporte técnico. Yo soy ingeniero de profesión y principalmente me encargaba de darle soporte a sitios para que se pudiera establecer la comunicación celular entre cada uno de ellos. Entonces, esta etapa de la negociación, esta etapa de mi experiencia fue 100% planificar e informarme cómo era el tema de una empresa, cómo se establecen los vínculos, cuáles son las áreas que le integran, cómo yo puedo entrar por otros, quizá por otros canales dentro de la organización. A mí, por ejemplo, la parte técnica siempre me gustó, pero esa no fue mi pasión. Mi pasión realmente fueron los negocios. Entonces yo me di cuenta, a lo mejor que en Ericsson hay una parte de negocios, por supuesto, ¿no? Porque hay que vender tecnología, vender sitios, etcétera, cursos incluso, pero realmente no era por ahí a donde yo quería dedicarme, ¿no? Entonces ahí estuve ya empezando a planear hacia dónde yo quería enfocarme. Finalmente, en América Móvil, cuando a mí me llaman, me ofrecen que los proyectos que yo estoy haciendo sean tangibles para la humanidad. Uno de ellos, por ejemplo, es, seguramente ustedes recuerdan que hubo una época en donde ya no te cobraban roaming internacional o las llamadas de larga distancia te salían como si fuera llamada nacional. Bueno, eso salió de nuestra área justamente, ¿no? El hacer toda esa planificación, esa proyección, finalmente fue una proyección financiera y económica y rentable, fue lo que catapultó y canalizó a que pudiéramos sacar esta oferta hacia el mercado, ¿no? Entonces, gracias a esa planificación, esa proyección, a esa estrategia, es como pudimos avanzar para tener este beneficio. Y todo esto, ojo, esta estrategia salió porque nuestro competidor, que en su momento fue Telefónica, ellos se habían adelantado y habían quitado el roaming internacional. Entonces teníamos que establecer una estrategia por respuesta, lamentablemente. Entonces aquí algo muy importante es ser proactivos, es decir, tener una visión y una formación. ¿Cómo se desarrolla la visión? Tú por la experiencia que vas teniendo, no solamente en tu negocio, sino escuchando a tus pares, a tus homólogos o incluso a las personas que dependen de ti jerárquicamente en una organización, eso es lo que te permite desarrollar la visión, ¿no? Es entender cómo se pueden mejorar las prácticas hoy en día, qué prácticas anteriores se pueden estar teniendo hoy mismo para establecer tu forma de trabajar y que otras definitivamente hay que desecharlas por completo. Entonces, a mí en América Móvil me ayudó mucho eso, lo que fue la visión y algo de formación es qué más yo quería. Y en ese momento es donde yo establecí que quería estudiar una maestría completamente desarrollada en los negocios, ¿no? Mi maestría fue gestión empresarial, entonces me dio conocimiento de cómo una empresa se puede fondear para poder trabajar.
porque ya una vez que tú emprendas un negocio o que finalices una negociación, pues ahí no se acaba el tema, ¿eh? Todavía falta cómo poder con ese proyecto, con esa negociación, con esa empresa, cómo te puedes fondear en recursos para que tú sigas operando, ¿de acuerdo? Y en el proceso, ¿qué es lo que te está favoreciendo o qué te está deteniendo? ¿Cuáles son las áreas que realmente te favorecen? Por ejemplo, nunca, a lo mejor el área comercial puede prometer que se van a vender, no sé, 200 millones de dólares en un mes. Pero si el área de producción no es capaz de entregar una cuota de insumos que satisfagan esa demanda, finalmente no lo vas a lograr. Entonces tienes que ser muy realista con ello. Tienes que aprender en esa formación integral cuáles son tus eslabones más débiles y cuáles son los más poderosos. Si el poderoso a lo mejor es el comercial, pues a lo mejor dejas al comercial que hable con el homólogo de la otra compañía o del proyecto y establezcan un par. Por ejemplo, ok, no te voy a dar esos 200 millones de dólares a lo mejor en este mes, pero podemos negociarlo para que vayamos con esos 200,000 durante todo el año y al final del año entregarte el remanente, ¿vale? Esas negociaciones son muy comunes hoy en día en donde se están estableciendo convenios con base al tiempo, ¿vale? Siempre es conveniente tener un ingreso por ahí mensual que tener todo de un solo bocado y no tener nada en todo el año, ¿no? Entonces eso es muy importante. Otra de las experiencias que me llevé en América Móvil es el tema del liderazgo y el equipo. A mí me tocó coordinar a las empresas de América Móvil a nivel internacional, desde Estados Unidos hasta Argentina y el Caribe, y era a veces un poco complicado, me tocó, ¿no? Con la parte de Brasil. Brasil es una empresa muy poderosa en América Móvil y ellos prácticamente no querían ceder en la forma de operar, ¿no? Pues imagínate qué les iba a enseñar a lo mejor un muchacho de 26 años en su momento a personas que ya llevaban 25 años en la compañía. Fue muy complicado eso, pero al final del día fue echármelos a la bolsa entendiendo cuáles eran sus necesidades. Y resultaba que las necesidades que ellos tenían ni siquiera eran operativas. A lo mejor eran simplemente necesidades de atención, eran escucharlos realmente, ¿no? Establecer una empatía entre las empresas, porque esa empresa, a lo mejor de Brasil, muy poderosa, veía a América Móvil como corporativo, lo veía como los jefes y realmente aquí no hay jefes. Ya hablamos un poco de liderazgo, ¿no? Y de ser líder, sino aquí realmente es un trabajo en equipo y a dónde vamos a llegar estableciendo nuestros acuerdos. Entonces, esa fue una experiencia muy importante y yo te la regalo realmente, que es confía en tu equipo, siempre confía en tu equipo y dale también, aprende a delegar las actividades. Finalmente, en América Móvil ya estamos hablando de una dirección, de una gestión. Dejamos tal vez un poquito atrás el tema operativo y nos enfocamos siempre en lo que es la entrega de resultados. ¿Ok? Algo muy importante que te comparto como negociante es el objetivo principal de una empresa no es otra cosa más que ganar dinero. Entonces, tú en su momento como director, como un cargo senior, lo que tienes que dar es resultado. Y el resultado lo obtienes directamente con tu dirección, es decir, tú sabes por dónde va el equipo porque ya en estricta teoría debes de dominar la operación. Con ello, la operación se transforma en gestión, es decir, tú eres el responsable de establecer cuántos recursos a nivel humano y a nivel económico se van a dedicar a un proyecto, a una negociación y con ello obtener resultados. Y tus resultados son con la cantidad de clientes que vas a estar trayendo, ¿de acuerdo? Te lo dije hace rato, las relaciones. Y hoy en la parte de experiencia y negociación se traduce como más clientes, ¿de acuerdo? Importante aquí evitar el famoso churn, que en telefonía se le conoce como cuando una persona cambia de una empresa a otra. Por ejemplo, yo me voy de Telcel a AT&T, por ejemplo. Esa es la desconexión realmente. Entonces, evitar realmente que tus clientes se desconecten de ti, de tu empresa, incrementar o hacer estrategias para incrementar el market share. Te doy un ejemplo muy claro. Si normalmente tú tienes un crecimiento, por ejemplo, del 30% y lo pones plano como crecimiento del 30%, aparentemente es un buen número, ¿no? Creciste 30%. Pero si tú comparas tu entorno y te dice que económicamente tu entorno creció un 40%, entonces realmente no creciste, realmente decreciste.
Entonces, eso es importante que te lo lleves cuando estés haciendo análisis de market share y de competencia. Y finalmente, lo que son las competencias de go-to-market. El go-to-market es establecer todo el esquema, toda la estrategia, la planificación, la visión, llenarte de información para que un producto salga al mercado. Eso es el go-to-market. Entonces, tú como en la parte de negociaciones te puedes dedicar dentro de la negociación a varias ramas, ¿vale? Puedes dedicarte desde el go-to-market, desde la parte de marketing o como go-to-market en la parte técnica, ¿vale? Entonces, eso llévatelo. Ahora, la guerra. ¿Qué pasa con las negociaciones cuando se convierten en una guerra? Empecemos con esta frase. Las reglas militares son 5 y llévatelas bien claro. Lo que es medición, si no es medible, nunca va a ser lograble. La valoración, es decir, ¿qué realmente es lo que estoy entregando yo? El cálculo, comparación y la victoria. Siempre llévate en la mente la victoria, es decir, llevarte esa negociación, ganar esa negociación, que te convenga a ti, entendiendo la otra parte, por supuesto, ¿no? A tu partner que está estableciendo la negociación contigo, pero tú llévatela. Esa realmente es la medida más clara para tener éxito en la guerra, la victoria. El cálculo y la comparación, aquí es una parte que me encanta a mí, es la autocrítica, ¿no? ¿Qué hice bien? ¿Qué hice mal realmente? ¿Y qué puedo mejorar? Si hoy en día estableces una negociación, y te lo digo realmente por experiencia, por ahí dicen que las mejores negociaciones se llevan a cabo en un restaurante y la verdad es que es cierto, o sea, la práctica te lleva a eso, pero hay que ser suficientemente profesionales para que esas negociaciones realmente las podamos cerrar en una oficina y siempre en el ámbito legal y transparente. ¿Ok? Otra frase es, lo supremo en el arte de la guerra consiste en someter al enemigo sin darle batalla. Si tú eres transparente en tu negociación, eres transparente en tu objetivo, prácticamente tu contraparte se va a doblegar ante ti. Eso en la negociación y en el arte de la guerra es fundamental en una parte de establecer un convenio con una empresa. Si tú utilizas a tu competencia para derrotar a otra competencia, serás poderoso en cualquier lugar donde vayas. ¿Qué significa esto? Alianzas estratégicas. Las alianzas estratégicas no solamente se dan entre empresas, sino incluso a nivel interno entre áreas. Es decir, si yo veo como comercial que el área técnica, el área de producción o el área de marketing me van a mí a dar el desarrollo para que yo pueda lanzar un producto y alcanzar con ello la victoria, júntate con esas personas, rodéate. Recuerda que los 10 se juntan con los 10, ¿no? Entonces, es importante que establezcas con tu visión, con tu planeación, cuáles son esas áreas o empresas o alianzas que quieres formar para ser todavía mejor, ¿no? Por ejemplo, Ingram Micro tiene en su división, a mí me encanta eso, ¿no? Tiene la división comercial, que son los equipos electrónicos como computadoras, televisiones, etcétera, y tiene una división de cloud. Y dentro de cloud tienen a base empresas que contribuyen a dar asientos en cloud. Entonces, esas son alianzas estratégicas que ha hecho la compañía, ¿no? América Móvil, por ejemplo, obviamente todas las subsidiarias, les voy a dar un ejemplo rápido. En República Dominicana hay una subsidiaria que se llamaba Codetel y Codetel era el organismo de telefonía del gobierno de ese país. Entonces, cuando Grupo Carso quiere ingresar a Dominicana como punto estratégico en el Caribe, pues obviamente compra Codetel. Entonces Codetel pues ya tenía prácticamente tendido fibras ópticas a lo largo del país, entonces fue una alianza estratégica muy, muy importante. Y finalmente, algo que te dejo es, el desorden llega del orden, la cobardía surge del valor y la debilidad brota de la fuerza. Básicamente esto es, quítate tus miedos cuando te vayas a enfrentar a una negociación. Si tú vas a hablar y vas a defender tu proyecto, tu negociación, realmente lo que es verdad no tiene por qué defenderse. Entonces, cuando veas la oportunidad, invierte. Cuando veas que tu competencia a lo mejor está flaqueando, es momento de que tú que te muevas. ¿De acuerdo? Importante dentro de la guerra. Con tus socios de negocio, alianzas, estrategias, todo lo que quieras emprender en un negocio es, primero, dirígete con respeto a las demás personas. Aquí la clave es, si tú te diriges con respeto, créeme que el negocio se cierra de volada, ¿vale?
No es dejarte pisar a lo mejor por las otras personas, pero sí es darle tu punto de vista, pero siempre con respeto. Importante. Recuerda que no vas a ser el único negociante. No eres la única empresa que se va a poner enfrente de la otra empresa, ¿cierto? Y aquí es importante, no permitas que desconocidos sepan lo que tú piensas. ¿Por qué? Porque si tú empiezas a contar todas tus estrategias, todo tu planeación, etcétera, a mí me pasó, de verdad, por experiencia te lo digo, que una vez contando ideas, alguien más las aprovechaba y las decía antes, y obviamente el crédito era de otra persona y no mío necesariamente. La competencia afuera está muy fuerte y a veces es muy desleal, y más en los negocios. Hay tiburones realmente que saben qué precio realmente es el que están persiguiendo, cuáles son los beneficios, las condiciones a nivel legal, a nivel comercial. Entonces debes de tener mucho cuidado con ello. Y finalmente aprende a controlar tus emociones. Dentro de las negociaciones es súper fácil engancharte con alguien, ¿no? Que a lo mejor el cliente te está dando todo el tiempo excusas o te está preguntando todo el tiempo, a lo mejor dejan de ser preguntas y se vuelven cuestionamientos, y si tú explotas o en su momento haces algún, no sé, alguna mala palabra o quizás alguna expresión no válida o simplemente no sabes del tema y pierdes el control de tus emociones, prácticamente la negociación podrá seguir continuando, pero créeme, se pierde por completo. De hecho, Warren Buffett nos dice que el hombre que no controla sus emociones no controla sus inversiones. Entonces es fundamental que te lleves estos pilares para que cuando tú conozcas cada detalle del terreno en el que estás pisando, tú puedas maniobrar y luchar 100%. ¿Ok? Conoce realmente cuál es tu cliente, cuál es tu entorno, con qué habilidades cuentas. Finalmente, ya para concluir esta ponencia el día de hoy, 4 pilares que te dije al principio. El primero es la planificación. Tu ejército siempre va a ganar primero y primero gana y después empieza la batalla. Aquí la diferencia es en los que tienen una estrategia clara y los que solo tienen planes premeditados. Si tú eres claro con tu estrategia, con todo lo que ello conlleva, ya te lo dije, el mercado, la producción, técnico, comercial, legal, jurídico, todo, realmente eso es una buena estrategia. Si solamente la dejas como un plan, realmente nunca vas a llevar a cabo tu negociación. La proyección. Haz que los adversarios te vean a ti quizá como algo extraordinario, que te vean realmente como una competencia. Y la competencia la vas a dar cuando te rodeas de la gente que lo sabe hacer. Confía en tu equipo. Conoce al enemigo y conócete a ti mismo. Y en 100 batallas jamás estarás en riesgo de perderla. Si tú sabes cuáles son tus habilidades, tu FODA que te dije hace un momento, si te conoces completamente, en todos lados vas a triunfar. Y no solamente como organización, como negociante, sino también como persona. La estrategia. El enemigo que actúa aisladamente, y aquí es algo muy importante, que carece de estrategia y que toma a la ligera a sus adversarios, inevitablemente acabará derrotado. Rodéate de la gente que te pueda contribuir. Rodéate del conocimiento, facúltate en ello. No solamente te quedes a finalizar una carrera por finalizarla en la parte de los negocios. Créeme, los negocios te dan cosas extraordinarias. Sí, viajes, oportunidad de conocer personas incluso increíbles. A mí en el trabajo me dio la oportunidad de conocer a Daniel Hash, que es el presidente de América Móvil. Por ahí vi a Carlos Slim Jr. Nunca, o sea, no platicamos en una negociación, ni mucho menos, me hubiera encantado, pero al final del día tuve la oportunidad de conocerlo. Entonces, ese tipo de hitos te da la parte de negocios. Pero yo te invito a que si estás estudiando, realmente te rifes estudiando, porque la competencia afuera está muy fuerte. Entonces, cuida tu promedio para graduarte y para posicionarte en una empresa o para poner tu propio negocio, ¿de acuerdo? Y siempre confía en tu equipo. Si te interesa mucho más aprender este arte de la guerra, este es un libro de Sun Tzu, que él pertenecía a la clase de los Shi, fue un general chino. Y bueno, básicamente este libro es un compendio de doctrinas básicas sobre la táctica y la estrategia militar que hoy en día ha influido a personas como Maquiavelo, Napoleón, Mao Zedong, y no consta esta doctrina entre lo que es el engaño y el sometimiento del enemigo sin recurrir a la lucha. Y eso realmente ese es el espíritu
de las negociaciones, ¿no? Y hoy en día ese libro es muy inspiracional para grandes directivos en diferentes empresas y obviamente esto simplemente es un ejemplo realmente de lo que es el negocio. Entonces, ya nada más para darle final a esta conferencia, nuevamente agradecerles el tiempo. Mi nombre es Jorge Morales. Ha sido un placer estar con ustedes esta mañana y recuerda, si quieres realmente establecer un negocio, confía en tu equipo, confía en ti, sé respetuoso, sé claro, ordenado y eso realmente te va a llevar a triunfar. Gracias, ingeniero. Agradecemos la participación de el maestro Jorge Morales. No sin antes, un segundo. Si alguien tiene alguna pregunta, con todo gusto. Sí. ¿Alguien tiene algo que decir? Chicos. Perfecto. Pues todo bien. Todo bien. Gracias, chicos. Pues muchas gracias. Perdón, a ver, yo quisiera, perdón, quisiera hacer algún comentario. Soy maestra de marketing estratégico. Te agradezco mucho, ingeniero Jorge, sobre lo que nos diste. Y me gustó mucho lo que les dijiste sobre esto de la competencia y las habilidades que tienen que adquirir, porque yo ya tuve una plática con ellos muy profunda en cuanto a ese tema. Y tú que estás pues en el mundo real y corporativo, lo que yo les digo y les menciono a todos mis alumnos es que pues sí es muy importante una calificación, pero más que nada pues son todas esas habilidades que tienen que adquirir, porque como bien dices, afuera está fuerte, o sea, la cosa no está fácil y como les digo yo a ellos, pues sí están chavos, están jóvenes, pero al final del día, pues afuera está la cosa muy ruda y se tiene uno que crecer más rápido de lo que antes se crecía, porque pues como dices tú, la guerra está fuerte. Entonces sí te agradezco mucho y bueno, si quieres comentarles algo más sobre, pues sí, lo importante que son todas esas habilidades, que no nada más es que nosotros como maestros les insistamos más que en una calificación, sino que pues sí, la competencia y solitos en la vida los van a estar ahí, ya no vamos a estar nosotros y ya no nada más va a ser un 10 o un 8, sino va a estar con ellos hasta su puesto, su trabajo, su desarrollo, tengan un negocio o no. Entonces, claro, te lo agradezco y no sé si quieras comentar algo más sobre este tema. Gracias. Sí, claro. Mira, muchas gracias, maestra, un placer. Realmente el tema, la competencia siempre ha sido saludable, ¿no? Pero hoy en día, lamentablemente, la competencia está siendo desleal. Y les voy a dar un ejemplo. Puede para un producto nada más, vamos a hablar de marketing, ¿no? Yo que fíjense, soy ingeniero en electrónica y estoy en marketing. Entonces, para que vean más o menos cómo en todos lados se cuecen habas, ¿no? Pero a lo mejor hay un médico quizá que sea egresado, que haya pasado un montón de exámenes, certificaciones, etcétera, y puede ser el médico que a lo mejor te cobre caro, ¿no? Pero puede llegar otro médico que a lo mejor no tiene tanta experiencia y que a lo mejor es un médico por ahí medio chafón, la verdad, honestamente, y esa es tu competencia. Realmente ya, hoy en día ya no tanto es aquel profesionista destacado, sobresaliente en calificaciones, o sea, realmente ya ahora tu competencia se vuelve tan desleal que es que una persona puede hacer un truco con un título y se sabe experto y esa es tu competencia y lamentablemente el tema monetario pues se va a ir por eso. Entonces, de verdad que ya que yo que lo he visto afuera, influye mucho el conocimiento, el facultarte, el tener estudios de posgrado, tal vez una maestría, un diplomado, enfocarte en otro tipo de habilidades, pero también las competencias internas ayudan muchísimo, ¿no? O sea, de nada te sirve tener 3 doctorados, por ejemplo, si no puedes establecer una conversación o no eres de fácil palabra, de negociación. Entonces, sí es importante. Yo, la verdad, los invito mucho a eso. Empresas como una América Móvil, como un Ingram, que son transnacionales,
enormes, sí cuidan mucho eso, ¿no? Obviamente ven por el ser humano, pero también influyen mucho las capacidades y la verdad es que el promedio también ayuda mucho. Gracias. Armando García, tienes la mano levantada. Una pregunta, sí, buenas tardes, Inge. Una pregunta, yo quiero saber un ejemplo de cuando dice, el que no controla sus emociones, no controla sus inversiones. Quiero un ejemplo, vaya, que me aclare esa. Buenísimo. Me imagino que tú quieres poner un negocio, ¿cierto? Tengo uno. Tienes uno, ok. Sí. ¿En qué es tu negocio, así a grandes rasgos? De lo que es de calzado y trajes vaquero y todo eso. Ok, yo te hago una propuesta en este momento. Incrementa ese negocio, ok, vendes al final del día ropa, ¿vale? Vamos a hacer tu negocio ahora inteligente, vamos a meterle ropa inteligente. ¿Qué me respondes? ¿Cómo qué ropa inteligente sería? Por ejemplo, hay una ropa que te mide ya la presión arterial, la oxitometría, bueno, la oxigenación en la sangre. Ya hay ese tipo de ropa hoy en día en el Internet de las cosas. ¿Cómo ves? Es un buen negocio, ¿no? Sí, pero necesito yo saber más sobre ese producto. ¿A eso se refiere o...? Para allá voy, justamente para allá voy. Si una empresa, oye, mira, tengo este negocio, tengo este producto que va obviamente a potenciar el tuyo que hoy en día tienes. Si tú en la inercia, en la felicidad, en la euforia, te dejas enrolar por ese comentario y te dejas llevar por esa inercia, ¿qué vas a hacer? Vas a invertir, ¿sí? Tú vas a gastar ahí dinero. Entonces ahí tu inversión, por eso es el tema de controlar tus emociones. Si tú te dejas llevar por esa inercia, pues posiblemente la persona que te hable bonito en una negociación, a lo mejor vas a caer, ¿no? Entonces, por experiencia, ojo, me pasó, teníamos que arreglar un contrato con un carrier importante en Alemania, pero el carrier nos decía que teníamos que tener una cuota al mes equivalente a 20 millones de dólares. En consecuencia, América Móvil iba a tener 40 millones de ganancia. Sonaba bien, ¿no? Pero cuando empezamos a establecer realmente la proyección a futuro, realmente no nos convenía. En la inercia, el tener 40 millones de utilidad, pues era fantástico. Y a lo mejor nosotros pudimos en ese momento firmar el contrato y decir, sí, me voy contigo, pero realmente ya cuando lo estudiamos y pusimos una pausa en eso, controlamos la emoción y realmente determinamos que no era la mejor estrategia, ¿no? Porque eran 40 millones que íbamos a ganar en un mes, pero todo el año no íbamos a ganar nada. Y a lo mejor esta empresa se iba a llevar los 20 millones cada semestre, entonces al final del día se iba a hacer un offset entre la ganancia. Pero está la otra moneda. Si a ti te invitan a un negocio, y te lo digo por experiencia, a mí en su momento, cuando empezó todo el tema de Uber, con uno de mis compañeros, yo dije, vamos a meternos a Uber, ¿no? Pero dijimos, no, ¿sabes qué? No, no, no la vamos a hacer, nadie va a querer Uber seguramente, o va a ser medio inseguro. Empezamos a frenarnos, ¿no? La parálisis por análisis que te había comentado. Entonces, al final del día, pues no logramos administrar bien y bueno, pues ahí Uber en su momento, la verdad es que fue un muy buen negocio y al día de hoy lo es. Entonces, realmente es el ejemplo que te puedo compartir, Armando. El primero, antes de enrolarte a una causa, enrolarte a un objetivo, siempre acuérdate de tu estrategia, contrólate en esa emoción y ya después, ahora sí, ve a invertir o a participar en otro tipo de proyectos. Ok. Pero también puede ser contraproducente. Por ejemplo, con lo que usted me está diciendo, Carlos Ayub, el yerno de Slim. De Slim. Él contaba que a él le propusieron un negocio, parece que no me acuerdo bien la aplicación, pero era de que enviabas una foto y se borraba a cierto, y él se lamenta mucho porque dice que la persona llegó con él exclusivamente porque le dijo, te conozco la trayectoria que tienes, me gustaría invertir, pero necesito tantos millones de dólares parece que, y dijo, no, hombre, dijo, él dijo, no, hombre, ese está loco, ¿cómo voy a andar invirtiendo yo tanto dinero en eso? Y dice que hoy se lamenta
porque esa aplicación es una de las mejores y que perdió mucho dinero al no invertir en esa aplicación. La aplicación seguramente la conoces. Sí, es no sé pronunciarla bien, no la uso, pero no, es Snapchat. Snapchat, Ándale, así es. Esa fue la esa aplicación. mero. Sí, Snapchat. Así Entonces es. él dice que se lamenta hoy en día de no haber, y es lo que él dice, hasta al mejor cazador se le va la liebre. Sí, y es que ahí debes de establecer, como te mencionaba, ¿no? El tema de tu estrategia, a dónde vas a querer. Digo, es un buen ejemplo, sí, es un excelente ejemplo. De hecho, él incluso habla, y por ahí les invito a que lo busquen, cuando le ofrecieron invertir en Facebook y no quiso hacerlo. Una acción en Facebook hace 15 años, 17 años más o menos, costaba aproximadamente $3. Hoy en día una sola acción de Facebook te está valiendo más de $200. Entonces, imagínate cómo es redituable, ¿no? Sí depende mucho, pero también el escenario con esta persona es una persona que tiene mucha capacidad financiera, ¿no? Entonces, sí depende mucho. Yo por eso les mencionaba, no se paralicen por ese análisis. Si tú tienes clara tu estrategia y qué es lo que quieres hacer, solita llega la oportunidad, pero se recuerda que no eres el único negociante, ¿no? Y te lo mencioné hace un momento. Hay más personas que van a estar persiguiendo eso. Y si en su momento falla a lo mejor el proyecto, falla la negociación, como lo mencionaba Washington, date la oportunidad de hacerlo. Y cada vez que vayas avanzando en la experiencia, eso, créeme, lo vas a ir mejorando. Pero muy, muy interesante aporte. Muchas gracias, Armando. Ok, gracias, Inge. Voy a darle voz a Miguel Ángel García, que no pudo abrir su micrófono, pero quiere darte las gracias, ya que su plática fue muy motivadora y el que está emprendiendo un negocio le sirvió muchísimo. Pues, muchas gracias. Si no hay más preguntas, con esto damos por terminado el evento. Gracias a todos por haber asistido. Universidad de Valle de México, por siempre responsable de lo que se ha cultivado. No olviden registrar su asistencia, chicos, por favor. Muchísimas gracias.